Si estás viendo esto, déjame decirte algo muy importante que tienes que saber. Todo ser humano muere y tras su muerte le esperará algo, al menos en la opinión popular. Lo que nos espera es claro en la palabra y es un juicio que decide si vas al cielo o al infierno. Puede que digas que eres buena persona y que Dios te va a llevar al cielo, pero lo vamos a ver un momentito. La palabra dice no mentirás y a esas personas que mienten se las llama mentirosos. La palabra dice no robarás y a esas personas que roban se las llama ladrones. No importa la cantidad o el precio de lo que cogiste o si fue descargar canciones o vídeos que no te pertenecen y debes pagar por ello. La palabra dice que honrarás a tus padres y a esas personas que no lo hacen se las llama desobedientes. Por supuesto, la excepción a esto es que te ordenen hacer algo que vaya contra Dios. La palabra dice no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te harás estatuas de nada. En la tierra o debajo de ella o en el cielo ni te postrarás a servirlas o adorarlas. Estas personas que tienen otros dioses o que se hacen estatuas son llamadas idólatras porque Dios no ocupó el primer lugar en su vida. Jesús dijo no mirarás a otro ser humano para codiciarlo y cualquiera que lo haga es llamado adúltero de corazón. La palabra dice no matarás, pero Jesús añade que todo aquel que odia a su hermano será juzgado. A estas personas que matan u odian se les llama asesinos y no creo que deba seguir mostrando mandamientos para poder ver el punto de todo esto. Si nos basamos exclusivamente en nuestras obras respecto de la ley, todos y cada uno de nosotros está en un apuro. Vamos a morir, se nos va a juzgar y nuestras obras nos condenan al infierno. Eso es un hecho. El plot twist de la historia es que Dios nos ama más de lo que podemos imaginar. Y aunque desobedecer sus mandatos y presentarnos ante su presencia nos consumiría como algunos de los hijos del sacerdote Aarón en el tabernáculo, el amor de Dios es mostrado en que Él mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cristo murió en la cruz libertándonos de los pecados por la expiación que está haciendo. Al morir inocentemente por todos los pecadores y resucitar al tercer día venciendo a la muerte con la muerte nos muestra que podemos vivir eternamente. Pero él dijo a Nicodemo que el que no nazca de nuevo no verá el reino de Dios y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y si vemos más de cerca, el bautismo de Juan era por arrepentimiento de pecados y el nacer de nuevo, dice Jesús, es nacer de agua y espíritu. Como vemos, recibir la vida eterna consiste en arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, porque arrepentirse no es decirse que mi pecado está mal, sino dejar mi pecado atrás. Así que te ruego por Dios que te reconcilies con Dios y así tengas la vida eterna y que compartas este regalo. La salvación no puede venir por nuestras obras, sino que es por gracia que somos salvados de la condenación que nos esperaba a ti y a mí. Vamos a empezar orando. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde que podemos pasar aquí en comunión, Señor, entre hermanos, Padre, que también podemos aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, úsame a mí, este siervo inútil, a poder presentar tu palabra correctamente, Señor. Y ayúdanos también, Espíritu Santo, a entender lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver
de la ansiedad en Mateo 6, 24 al 34. ¿Qué Biblia? A ver. Para que vean más que nada. Porque él me ha dado hoy. Mateo 6, 24. Me ha dado la predicación. Gracias. Mateo, ¿qué, perdón? 6, 24 en adelante. Cuando lo tengan pueden decir un amén. Muchas gracias. Aquí al fin, a la mitad, porque el primer evangelio. Vamos a ver. Bien. Capítulo 4 ha dicho. ¿Ah? Capítulo 4. 6, 6. 6, 24 en adelante. 6. Y el versículo. 24 en adelante. ¿Lo tienen? Sí. 6, 24 en adelante. Hasta Sobre el las 34. tentaciones. Sobre las tentaciones, el estudio que te has preparado. Ansiedad. Ya supongo que lo tienen todo el mundo. Sí. Voy a leer en esta versión, que es una versión internacional. Si alguien tiene otra versión, luego puede leerla en la versión que tenga. Vale. Ok. Dice así la palabra de Dios. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Alguno tiene otra versión? Yo lo voy a leer en la Valera. Ok. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a esta estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ok. Vemos cómo Jesús comienza este pasaje exponiendo que ninguno puede andar sirviendo a dos señores, explicando que acabará por aborrecer a uno de los dos. Si lo vemos en perspectiva con el resto de la historia bíblica, en Génesis 3 del 1 al 5, vemos cómo la humanidad se vio en la tesitura de elegir entre dos señores, el Señor Jesús o Satanás. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Como dije, empezando por este pasaje y a lo largo de toda la historia, tanto de la propia Biblia como de la humanidad, los hombres tenemos dos caminos. O elegimos servir a Dios, el Señor Jesús, o decidimos elegir servir a Satanás y decidir por nosotros mismos lo que está bien o lo que está mal. Constantemente en la historia vemos a todos los hombres que en el mejor de los casos no saben elegir entre lo bueno y lo mejor, pudiendo elegir servir al Señor con todo. Aún así, muchas veces decidimos quedarnos a medias, enfriarnos, no ser calientes. Vemos también en el Apocalipsis, por ejemplo, como Jesús dice a Juan: por cuanto no has sido ni caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Entonces vemos ahí como hay personas que se van a quedar a medias, que pudiendo elegir servir al Señor con todo, van a decidir calentar su asiento de la iglesia todos los domingos, abrir la Biblia solo el domingo, o en el mejor de los casos el domingo y el culto de oración, hacer alguna oración de vez en cuando, cantar alguna alabanza. Y hasta ahí va a ser su vida cristiana. Van a ser como gentiles, pero morales. No haciendo cosas muy malas, pero sí siguiendo con su pecado. Quizás no viviendo tanto en el pecado como vivían antes, pero pecando de vez en cuando. Pero eso es peor, ¿no? Porque es ser tibio, ¿no? Al fin y al cabo, Sí, eso es. peor. Ser tibio y es peor, claro. Bajo este contexto es que el Señor pronuncia las siguientes palabras en el 25. Por tanto, os digo, es decir, nadie puede servir a dos señores sin aborrecer a uno de los dos. Por tanto, no se afanen. ¿De qué nos debemos preocupar entonces? El Señor continúa diciendo: por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Entonces no debemos preocuparnos por vida, comida, bebida o vestido. Lo que nos lleva de nuevo al Génesis, en el capítulo 2, donde vemos a Adán y Eva desnudos en el jardín del Edén. Y en ningún momento antes de la caída se nos menciona ninguna ansiedad por hambre, sed o muerte. Lo que sí se nos dice es que ellos no sentían vergüenza por el hecho de andar desnudos. Y no es hasta el capítulo 3, versículo 10, que vemos a Adán decir: y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. De hecho, el pasaje del capítulo 2 es el 25. En este tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Vemos cómo antes de la caída, lo único que se nos menciona relativo a la comida, la bebida, la vida o el vestido es que
El hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. No necesitaban estar vestidos para ser quienes eran en el Señor. Vemos cómo el pecado y la caída fue la causa del temor del hombre. Y sigue el 25 diciendo, Mateo 6:25, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dando a entender que lo que importa es la vida y el cuerpo, el cual, en palabras de Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 6, versículo 16, porque vosotros sois templo del Dios viviente, explicando que en nuestro cuerpo está Dios. Y también Juan 3 dice que en la fe puesta en Cristo está la vida y vida eterna, lo cual es lo importante. El Señor nos pone dos ejemplos de lo que busca enseñar. Primeramente pone el ejemplo de las aves del campo, que son alimentadas por Dios sin tener que hacer nada. Y Él nos dice en preguntas si acaso no tenemos un valor mayor que estas aves. Y esto nos devuelve a Génesis 2, donde Dios le da aliento de vida al hombre, así como Génesis 1, donde Dios los crea a su imagen y semejanza, así como les da la orden de gobernar la creación de Dios. Adicionalmente nos pregunta, ¿qué tanto podrás afanarte como para cambiar tu estatura? La respuesta es obvia, y es que solo Dios puede cambiar la creación a voluntad, hasta el punto de encarnar a su Hijo unigénito, como nos expone Juan en el primer capítulo de su Evangelio. En el siguiente ejemplo, el Señor Jesús compara a los lirios, y como estos son vestidos de manera más hermosa que el mismísimo rey Salomón, el cual en su sabiduría fue bendecido con las mayores riquezas, lo cual implica claramente una gran cantidad de vestidos lujosos. Sigue el pasaje con lo siguiente, que la hierba del campo acaba en el horno, y aún así Dios las viste de manera muy hermosa. ¿Y acaso no nos vestirá Dios como lo hizo con Adán y Eva en el capítulo 3, versículo 21, que viste a los primeros hombres con pieles de animales por el hecho de su vergüenza en el Génesis? Y como ellos nos llaman hombres de poca fe. El Señor Jesús nos llama hombres de poca fe, así como Adán y Eva no fueron capaces de confiar en Dios. Por tanto, no debemos afanarnos por comida, agua o vestido, como vemos más adelante, aunque todos saben que son cosas totalmente necesarias y los gentiles viven buscándolas. Dios ya conoce estas necesidades y nos bendice con ellas al seguirlo a Él, como los israelitas en el desierto, así como en el Padre Nuestro se nos enseña a pedir por nuestras necesidades. Y lo sabemos por el versículo 33, el cual está mal interpretado como Filipenses 4:13, Efesios 4:11, y es que en este versículo 33 se refiere en contexto al versículo 31, donde se nos habla de alimento, bebida y ropa, pero al leer todas estas cosas, los que hacen eisegesis solo leen todas las cosas. Si lo repetimos bajo lo que acabo de decir, el texto quedaría así. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas, dando a entender que no solo es comida, agua, vestido, y que el resultado de seguir a Dios y obedecer a Cristo trae bendiciones, a pesar de las tribulaciones y las pruebas de las que hablan tanto Santiago como Pedro en sus cartas. Pero además de la temporal promesa de cubrir nuestras necesidades más básicas, podemos ver cómo en ese versículo el Señor está apuntando también al final de los tiempos, el Apocalipsis, donde ya no tendremos estas necesidades aquellos que en vida fuimos salvados por la gracia de Dios. También vemos cómo la gente en este pasaje muchas veces dice: como yo sirvo al Señor, el Señor me va a dar un carro. Como yo sirvo al Señor, el Señor me va a dar una casa. Como yo sirvo al Señor, el Señor me va a dar una esposa, una familia, unos hijos. Vemos cómo la gente
utiliza ese versículo para decir: yo sirvo al Señor, entonces Dios me tiene que dar aquello, me tiene que dar aquello otro. Y vemos en la historia bíblica cómo nosotros, que éramos pecadores, el Señor no nos da lo que merecíamos, que es la muerte, la condenación eterna, y nos da lo que no merecíamos, que es la salvación. Nos entrega a su Hijo, haciendo ver que Él nos dará lo que necesitamos, pero no lo que le pidamos. Siempre que pidamos con fe, vamos a obtener lo que necesitamos, no lo que queremos. Aunque haya gente que esto no lo vea bien o que no le moleste, pero así es. Culmina este pasaje diciendo que aquellos que están en Cristo no deben vivir preocupados por el mañana, pues cada día tiene sus propias preocupaciones. Como lo son, agradar a Dios haciendo lo bueno y obedecer a Cristo no haciendo lo malo, es decir, no pecando. Y como si no fuese eso demasiado preocupante, ya como para ponerse a pensar en el mañana, como para ponerse a pensar en ¿y mañana qué va a pasar? ¿Estaré vivo? ¿Estaré muerto? ¿Tendré para comer? ¿Tendré lo que anhelo? No lo tendré. Sin embargo, vemos que nuestra única preocupación debe de ser el día a día. Si en este día que Dios me da, lo voy a seguir a Él, voy a hacer lo que Él quiere que yo haga, voy a hablarle a la gente de Él, porque no sabemos, como dice Mateo 25, no sabemos ni el día ni la hora en el que el Señor Jesús ha de venir. Entonces, ¿qué haremos con cada día que tengamos? ¿Vamos a servirlo a Él? ¿Vamos a seguirle a Él? ¿O vamos a decidir seguir a Satanás? ¿Vamos a vivir ansiosos, preocupados por lo que no tenemos? ¿O vamos a vivir agradecidos a Dios por lo que tenemos, por cada cosa que Él nos da? Hasta aquí el estudio. Es correcto. Está guay esto. Gracias, hermano. Nada. Está bien. Hay una promesa directa, ¿no? Claro. O sea, para el justificado, para el creyente que cree en Cristo, ¿no? Porque dice, buscar primeramente el reino de su justicia, o sea, andar en piedad, y todas las cosas añadidas en el contexto, claro. Dice, no os afanéis que comeremos, que vestiremos. No está prometiendo que seremos ricos o dinero, sino que no nos va a faltar vestimenta y comida, nada más. Claro. O sea, vas a tener el pan. Es una promesa directa, pero no te está diciendo que te vas a ser rico, ¿no? Pero estas cosas serán añadidas, ¿vale? Porque dice, no nos afanemos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice. Pero Dios, el Padre, la primera persona de la Trinidad, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, dice. Ahí vemos, ¿no?, cómo Jesús exalta al Padre y dice, buscad primeramente el reino y su justicia. Todas estas cosas son añadidas. Hay una consecuencia, versículo 34 dice, así que no os afanéis, dice, por el día de mañana. No te afanes, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Así es. Por eso la gente compra la lotería, porque está centrado en eso. Claro, están preocupados. Está guay. Y no deberían. Mucha gente compra la lotería, sí. Mi compañera de trabajo dijo, no, vas a ayudar a mi hija, que es verdad, las ayudaría. Pero claro, eso es eso que no confía en Dios, eso es lo que la gente en verdad Pregunto algo de estudio. ¿Y qué pasaría si esa persona que necesita gana la lotería? ¿Se lo merecía? ¿Y por qué decidir quién se merece y quién no? El tema de la lotería, ¿quién lo merece y quién no? Bueno, esa es cuestión ya de cada persona. No, es que todos tenemos, yo por ejemplo en particular, puede ser tú, tienen las mismas necesidades, claro. Tienen, pongamos, hijos con los mismos problemas, claro. Etcétera. Lo mismo, pero los dos compran la lotería. Pero porque él sí puede ganarlo y porque tú no puedes ganar. Y todo es obra porque Dios sabe tus necesidades. Claro. Porque sus necesidades de él priman sobre tus necesidades.
Es que Dios no quiere, como dice, ¿no? Dios no te promete riquezas. Con esto no quiero decir que no haya ricos salvos, o sea, que no, Dios puede salvar a quien sea, pero es misericordioso, ¿no? Pero el punto es que Dios en la Escritura se preocupa por tu alma. Claro. Espérate, pon un segundo. Yo creo que él ha entendido que nosotros estamos diciendo quién se merece y quién no, ¿no? ¿Tú has entendido eso? Al comportamiento de cómo distribuir la diferencia de un alma buena, un alma mala, una necesidad buena, una necesidad mala. Son necesidades. Ya. Porque para uno es bueno y para otro es malo. O porque para uno considerar lo que sí se merece y a otro que tiene lo mismo considerar lo que no se merece. Vale. Recordamos que Dios es Dios de todo el universo, pero también a Satanás se le atribuye como el Dios de este siglo, bajo a la gente impía, ¿no? Que la gente impía es que rechaza a Dios, ¿no? Satanás también tiene el control hasta un cierto límite. También te puede dar riquezas, ¿vale? Ahora, si una persona, la Escritura dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos merecemos el infierno, ¿vale? Solamente justificación mediante Cristo, ¿no? Entonces, si una persona gana la lotería, ¿vale? Y para sus propios bienes, de, qué sé yo, gastarse en mujeres, un ejemplo, ¿no? O comprarse en codicia, es imposible que un Dios santo, puro, ¿vale?, te dé ese dinero para tu perdición. ¿Me entiendes? Es imposible. Si no, él se contradice en su propia naturaleza. ¿Me entiendes? Está claro, te lo da el Dios de este siglo, ¿no? Pero si es para, qué sé yo, ayudar a tus hermanos, ¿no? A tus padres que necesitan, él te lo añade. En la Escritura en la teología se le pone como la gracia común, que cae sobre justos e injustos. No hay nadie justo, pero la Biblia lo llama justo a las personas que son justificadas en Cristo, ¿no? Entonces, su gracia cae sobre justos e injustos. Entonces, si una persona se gana la lotería para hacer las cosas perversas de su corazón, es imposible que Dios se la dé. Es imposible, ¿no? Pero si es para una buena causa, cae su gracia. Porque dice, hace llover, da comida sobre justos e injustos, ¿no? Claro, por eso mi pregunta era, por eso el contexto era, si los dos tienen lo mismo, son claro. Buenos, los dos, porque por ejemplo, bueno, sí, claro. Bien, no es para gastar, es, pongamos, temas de salud, claro. Es para ayudar a alguien, ¿no? Que necesita. Si es un niño, alguien que no puede defenderse solo, que no puede costearse solo o pagar solo, necesita un padre que le pueda aprender eso. Asumiendo que los dos tengan lo mismo, hijos malitos, las mismas necesidades, todo igual, tal cual. Pero si, como dice su amiga, ¿no?, que compra constantemente, ¿qué pasaría si yo eres el único? Los dos compran igual, pero ¿por qué tú sí, tú no? Porque no está para algo malo, o sea, no es porque, pero ¿por qué la selectividad? Vale. Ahí entraría la soberanía de Dios. Dios, ahora, si esa persona, si los dos padecemos necesidad, ¿no? Ahora, está el segundo mandamiento, amar a tu prójimo. Si él es mi hermano y él se ganó la lotería, su deber es ayudarme, no dejárselo para él. O sea, Dios bendice a una persona. Sería más como, no deber más, el término deber y es obligación. Claro, es que un mandamiento es un imperativo, es una orden. Entonces, si él es mi hermano y Dios lo ha bendecido con riqueza, el segundo mandamiento que le da la raza humana a Dios como soberano, ¿vale?, es ayudar al prójimo, amarlo. Entonces, si él se ganó la lotería, unos 10.000 euros, y si sabe que yo también estoy padeciendo necesidad, Dios nos manda a ser justos, porque en Efesios 5 dice que nosotros imitemos a Dios, y en contexto está hablando que nosotros somos piadosos, misericordiosos, ¿me entiendes? Entonces, ahí entraría el mandamiento, el segundo mandamiento, ¿vale?, amar a tu prójimo. No es que yo me gane 10.000 euros y yo vea a la persona sufriendo. Eso ya sería una crueldad, ¿no? Ya, el mismo. Estás pecando. Estás pecando. ¿Te imaginas? Pero no se conocen, no son hermanos, no son familia. Ya. ¿Por qué la selectividad? Igual. Vale, Dios ya bendecirá. Ahí entra la soberanía. Si él no me conoce, si él está por su lado, de repente él está en Sevilla. Sí, tú en Madrid. Claro, yo estoy en Madrid. Pero tienes la misma necesidad. Dios dice, ahí está la añadidura, y Dios cae su gracia. O sea, si a él lo bendice con 10.000, y si a mí me bendice con 2.000,
o con 1000, o con 500, o con 100 euros, Dios sabrá. Porque si te va mal y no te bendice que nada y te traen más problemas. Vale. Es muy diferente la gente impía, ¿vale? Que no está fuera de Dios, que está fuera de Dios, pero come y ve y tiene las vestimentas que tiene que comer, ¿no? Porque es su gracia común, ¿vale? Pero si es un creyente, hay una promesa directa. No importa que no importa que comas un pan duro, pero no te falta comida, ¿me entiendes? No te está prometiendo riqueza, si estás viendo ahorita el texto, ¿vale? No Vas a tener comida. Cosas básicas. Es cosas básicas. Pero lo que importante también enseña el libro de Santiago, que Dios te prepara para hacerte completo y cabal. O sea, las pruebas te van a producir paciencia, pero esa paciencia te va a producir, en griego está hablando de perseverancia, ¿vale? Pero Dios se enfoca en el alma. Hay una transformación mediante el Espíritu Santo. Creyendo en Cristo, Efesios 1:13, eres sellado y Él te va a llevar a hacerte como Cristo, Romanos 8, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque cada circunstancia, aquí entra el sufrimiento del creyente, o sea, el creyente va a sufrir, no es que tú vas a estar en Disneylandia, ¿me entiendes? El creyente no es llamado a vivir en comodidad, sino en la transformación de su alma, ¿me entiendes? Mediante la regeneración del entendimiento de la palabra y el Espíritu Santo. Entonces yo sería como los dioses egipcios. Los dioses egipcios hacían que el pueblo sufra para tener más adoración. Mira, ahí entraría el libre albedrío, ¿sabes? Eso sí. ¿Por qué? Uno, la Escritura dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Dios quiere que nos arrepentamos, ¿no? Entonces, si tú sufres, es porque tú quieres, porque tienes a Dios, porque dice que en Dios somos bienaventurados, hay una riqueza infinita, ¿me entiendes? O sea, tú tienes la opción, ven a Cristo y el Dios no te va a dar riquezas externas, Él te quiere dar riquezas eternas, Él te lo promete. Estamos viendo en el libro de Mateo que Él dice, buscad primero el reino de Dios, hagan riquezas, salvación de las almas, vida eterna, mediante Cristo, ¿no? Justificación. Entonces, si tú sufres, prácticamente rechazando a Cristo, vas a seguir. El cristiano también sufre, ¿me entiendes? Pero hay ahí un entendimiento, que el cristiano sufre para santificación, y la persona que no está en Cristo sufre ¿qué? Fuera de Cristo, ¿qué hay? Perdición. Tu pecado en raíz trae dolor, como vemos ahí en el Génesis, Adán y Eva comen la manzana, cae la maldición a la tierra, ¿no? Y que comienza a corromperse y entra la maldad, ¿no? Entonces, lo que hace Cristo, dice Romanos 5, dice que Él nos trae paz para con Dios. Ahora, en griego está hablando no de la paz interna, sino está hablando de la unión. Génesis hubo una separación con Dios y el ser humano, y Cristo en Romanos 5 dice que entra la imputación. Él te imputa su justicia en la cruz. Él vive una vida perfecta cumpliendo los mandamientos morales de Dios a la perfección. Va a la cruz, Dios lo trata como pecador, no se hace pecado, como pecador porque Él tuvo una vida perfecta. Entonces ahí viene la fe. Entonces, como le decía hace un momento, entonces Dios sería castigador. ¿Por qué? Porque tú cuando tienes a un niño, ¿qué le enseñas? ¿Con castigo para que sea un buen niño? ¿O le enseñas con ejemplo para que sea un buen niño? Vale. Dios, como te enseñó con ejemplos. O Jesús, que estuvo en la tierra, ¿no? Claro. Castigaba, lo enseñaba. Ahora, si tú Dios, que es más, se supone que Dios es superior, ¿no? Ajá. Yo por ejemplo decía, Dios es superior a Jesús. Sí. Porque Él es el que, literalmente, como decimos, el jefe, el que maneja todo. Entonces, Él le daba la idea, Jesús lo llevaba a cabo, yo siempre lo llevo a lo político, ¿no? Tengo un presidente y tengo mis ministros que hacen lo que yo también quiero, pero mi ministro tiene opiniones, ¿no? Sí. Entonces, Jesús era como un ministro, el primer ministro, por así decirlo. Entonces, Él le enseñaba con ejemplos, ¿cierto? Pero porque no se lee acá que Dios fue y a un pecador lo salvó, no lo castigó primero al pecador para limpiar sus pecados, sino
le enseñó, lo corrigió con los niños, dejad que los niños vengan a mí para enseñar, ¿cierto? ¿Y por qué Dios en cambio te pone retos a todos como castigos para nosotros buscar la salvación de nuestra alma? Porque al final sí o sí todos tenemos corrupción en nuestra alma, mínima o mucha tenemos. Mente, corazón. Todo. Vale. ¿Por qué esa incongruencia? Vale, mira, lo que pasa es que tú tienes que entender, Dios es un Dios misericordioso, amoroso, pero también es justo, ¿vale? Ahora, te pongo un ejemplo. ¿Qué harías tú con un violador que ha matado a una niña, ¿vale? Y no se ha hecho justicia aquí en la tierra y queda impune? Por ejemplo, yo, si fuese mi hija, perdón, no sé si estoy mal, ¿no? Y no me tomen lo mal tampoco, voy, lo mato y voy feliz a la cárcel. Y así, Dios, perdone, Dios. Vale, te entendemos. Me perdone Dios, o no me perdone Dios por lo que he hecho, pero yo he hecho algo que, por mi libre albedrío, una justicia, ¿vale? Una para justicia mí ha sido justo, parece bien. porque lo que ha tú hecho dices, daño a alguien inocente, indefenso, y que no podía decir nada. Te pongo esta pregunta. ¿Qué pasa si no logras hacerlo y él se sale con la suya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? O sea, tú dices que te quieres vengar, ¿no? Pero este hombre, yo te pongo el ejemplo, viola a tu niña, ¿vale? Y se va, lo deja libre, la justicia del hombre, que es corrupta, ¿verdad? No, y el hombre se desaparece. ¿Tú qué harías? Si no puedes hacer nada, se ha escapado. Si no podría hacer nada, ¿qué pedirías? Justicia. Ahí viene la justicia, el atributo de Dios. Justicia. Lo que no puede cumplir el hombre, lo cumple Dios. Ahora, Dios dice, su misericordia, un atributo de Dios es ser amoroso y da gracia para el que se arrepiente. ¿Me entiendes? Ahora, pero también es justo. Un pecador que ha infringido las leyes de Dios, lo más justo sería que lo castigue. Ahora, la Escritura también dice que el padre que disciplina a su hijo, que el que no disciplina a su hijo, a su hijo aborrece, porque en la disciplina se demuestra el amor. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Por qué crees que los niños aprenden a temprana edad a ser egoístas? Un niño pequeño de 2 años tiene un hermano, ¿quién enseña a decir esto es mío? ¿Quién? Es el pecado que mora en mí, dice la Escritura divina. ¿Me entiendes? ¿Quién le enseña? No le enseñas tú, porque tú quieres, dice Cristo, que aún nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿quién le enseña a ser egoísta? Entonces, eso implica que nacemos El pecado. pecadores. Nacemos del pecado, dice, original. Pecadores. Pero no me acuerdo. Jeremías 17 dice que nuestro corazón es perverso, ¿va? Y Cristo dice en el Nuevo Testamento que la abundancia de nuestro corazón abre la boca, ¿me entiendes? Y de nuestro interior, ¿vale? De nuestro corazón, pero en griego y en el hebreo está hablando de todo el ser, mente, voluntad, el ser interior, todo el ser total, ¿me entiendes? La palabra en griego ahí es cardia, en el Antiguo Testamento en hebreo está hablando la palabra habla del ser entero. Todo nuestro ser habla lo que nosotros somos. Claro, pero ¿me entiendes? Si somos concebidos, ¿por qué ya de por sí somos pecadores? Porque si no tenemos conciencia, uno para pecar, ¿qué hace? Bueno, lo piensas, ¿no? Claro. Si yo sé que voy a ser pecador, como yo, me llevo a Dani y digo, vámonos con chicas. Ya. Con chicas de mal vivir. Ya. Él me dice, Paul, no. Pero yo soy tan convincente que me lo llevo y lo hago pecar. Ya. ¿Quién decidió? Él, porque lo pensó, lo analizó, vio causa-efecto y dijo, Claro. bueno, ya, pues. Le está haciendo Como daño. puede decir, o sí o no, es su libre albedrío, ¿me dice? Sí. Claro. Pero un no nato, un recién nacido, hay estímulos, no hay conciencia. La conciencia se forma Ya. cuando naces y el entorno que tienes te moldea la conducta. Ya. Y eso está demostrado, ¿eh? Ya. Muy aparte,
por esto, pues, ya Ajá. es científico. O sea, está demostrado. Entonces, ¿eso qué implica? Que un niño, por ejemplo, en condiciones como el mismo ejemplo, ¿no? Los niños están malitos, tú la pasas mal, tú ganaste tu lotería. Tú, de cierta manera, te vas a dar una familia buena, por así decirlo, más en la parte económica, pero no en la parte moral, no en la parte sentimental, ser bueno, evitar el pecado. En cambio, tú, el hecho de la necesidad, o dos cosas, o le das la parte Dios, moral, pero tú le enseñas. Ya. Lo demás ya influye en que sea bueno, malo, fume, no fume, Vale. se vaya por la anillo, lo va a tentar, etc. Lo mismo va a pasar con él, con su hijo. Por más dinero que tenga, igual puede caer en pecado o tentación. Entonces, el pecado no es, para mi percepción, no debería tomarse como que ni bien estás antes de nacer. Pecador ya se vuelve después de nacer. Por eso el pecado original es que hayas tenido relaciones, nazca. Y es por eso que dice, ¿no? Cuando te bautizan, ¿de qué te limpian? Del pecado original. No te limpian del pecado que ya viene contigo. Eso implicaría que todos, sin excepción, ya hemos sido pecadores. Mira, la palabra pecado en sí tiene que ser entendido. Como La palabra pecado viene de la palabra griega hamartía o amartía. Significa no dar en el blanco. ¿Vale? Cuando hubo la separación, como te dije, la muerte espiritual del ser humano, en el Edén, Adán y Eva obedecían. ¿Vale? Hacían la voluntad de Dios. ¿Cuál es el blanco? La voluntad de Dios. ¿Cuál es el símbolo? Que cuando mueres espiritualmente, te sales de la voluntad de Dios. Significa errar al blanco. Eso significa pecado. Cuando hay una separación de la muerte espiritual del hombre, erramos al blanco, de por sí. David lo dice en los Salmos también. Guíame porque mis pasos son resbaladizos. ¿Me entiendes? Entonces, hay que entender, Efesios 2 dice también que estamos muertos espiritualmente. Ahora, el pecado, como te digo, no es que yo tenga una conciencia hasta un cierto límite, qué sé yo, 13, 14 años, ya puedo discernir entre lo bien o lo mal, ¿no? Al minuto de nacido ya claro, disiernes. Tú ya sabes. Pero o sea, al nacido, no antes de nacer. ¿Entiendes? Pero la escritura divina, la escritura dice que me concebiste en pecado. Dice. Yo sé O que sea, soy malo de nacimiento. nace- Pecador me concibió mi madre. Naces en Claro. pecado. O sea, naces a amartía. O sea, naces cerrando al blanco. Claro. O sea, se supone que contextualmente es eso. Naces cerrando. Claro, naces cerrando ¿Por al qué blanco. atribuirle eso si el no nato es alguien que no pidió venir al mundo? Pero ya porque dos personas decidieron o no, lo que sea, Claro. ya se impone ser pecador a alguien que no pidió venir al mundo. Claro que, O sea, ¿qué pasó con su libre albedrío entonces? claro que el Si libre... no, todos decidirían. Hay una cosa, el libre albedrío, si tú vas más a fondo en la escritura, el libre albedrío nos trae perdición porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, tú eliges rojo, te diriges a la muerte, fuera de Cristo, claro. Si eliges azul, te diriges a la muerte. Tu pecado siempre va a cerrar el blanco. Tu libre albedrío yerra el blanco. ¿Me entiendes? Porque estás muerto espiritualmente. Necesitas arrepentirte y nacer, como le dice Cristo a Nicodemo. Tienes que nacer del Espíritu. Tienes que creer en Cristo y el Espíritu Santo te produzca el arrepentimiento, el cambio de mente, la regeneración en tu cuerpo, en tu vida, en tu alma, en tu corazón. ¿Me entiendes? Tiene que haber un cambio. Ahora, tú me estás diciendo, el niño que dice, ¿no? Ya desde que está en el vientre de la mamá, la escritura dice que ya desde que se le dice un cigote, ¿no? Yo no soy doctor, ¿vale? Es un cigote, ¿no? Ya nace, ya hay un pecador, porque está entrando al blanco. Así sea, tú dices, ¿por qué? Ten en cuenta que el primer trimestre recién el cerebro funciona, ¿eh? O sea, 3 meses, claro. Eso se podría decir. Eso es 3 meses es claro, sin pecado. Tú eres doctor, no te voy a decir. Por eso, yo no soy doctor, yo te digo cómo es lo que dice la escritura, ¿no? Entonces, la escritura muestra eso. O sea, claro, es interpretación, yo creo.
Yo siempre he dicho es cosa de interpretación de acuerdo a cómo se Sí, maneja. de ahí sale la... Porque la muchos doctrina. pueden interpretar de distinta manera. Claro. O sea, mi iglesia cree De hecho, que esa como es una él, doctrina bastante discutida. Claro. Si un bebé ha nacido pecador o no. Claro. Por ejemplo, Tú dices que nace con ese niño con su libre albedrío y si ese bebé no decidió pecar, eso dices, ¿no? Antes del nacimiento. Es que ese niño nace errando blanco. O sea, está muerto espiritualmente. Necesita el Espíritu Santo. o sea, allá, entiendo entonces que es como que no tiene alma hasta ese momento y que después de que ya, entre comillas, o se le bautice, o se le haga algo canónico Mira, o algo, el bautismo es un simbolismo, el bautismo en agua es un simbolismo. Cuando tú te has arrepentido, porque Juan el Bautista, cuando él bautizaba en el río Jordán, él dice, yo bautizo en agua para arrepentimiento. Es un simbolismo porque los judíos, para practicar su religión, ¿vale? Tenían que bautizarse, pero Juan hace un contraste, está diciendo, aún ustedes tienen que venir a bautizarse. Claro, que el porque, bautizo es muy antiguo, el bautizo no claro, es muy antiguo, es muy antiguo. Claro. No es católico. Entonces es un simbolismo, solo tiene... Lo que Juan está diciendo ahí en el bautismo del río Jordán es que iba a venir Cristo y que iba a bautizar en su espíritu, ¿vale? Y otros los iba a sumergir, porque el bautismo significa, en griego es baptizo, está diciendo sumergir, sumergimiento. Otros en fuego y otros en su espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque en contexto está hablando de juicio, porque la audiencia eran los fariseos y los saduceos, y la gente que estaba alrededor del Jordán. ¿Me entiendes? O sea, eran pecadores, eran impíos, ¿me entiendes? Entonces hay una separación. En el versículo 12 está hablando, dice que él tiene su aventador, era un palo grande, un palo largo, rectangular con puntas, dice que se aventaba el trigo, de manera simbólica, aventaba el trigo al aire y el mismo aire separaba la paja del trigo. Entonces dice que él iba a recoger el trigo, ¿vale? De manera simbólica, una metáfora, y la paja iba a ser quemada en el fuego, o sea, el infierno. ¿Cuál es el fuego que nunca se apaga? Apocalipsis 20, 11, 15, el juicio final del trono blanco, que iban a ser lanzados al fuego eterno. Un niño nace en amartía, errando en blanco, siempre. Porque el libre albedrío, tú dices, no elige pecar. Entonces Dios estaría contradiciendo en su palabra. Porque dice que el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. ¿Me entiendes? Entonces, si tú dices, si ese niño no decide pecar, entonces ese niño cuando tenga la edad 14, 15 años va a decir, yo no peco. Entonces le está diciendo al mismo creador del universo entero, mentiroso. Claro. ¿Me entiendes? Claro, eso ya es una etapa más grande, te digo. Claro. Sí, sí. El contexto es cuando está Recién concebido. nacido, Claro. concebido. Ahí Es complicado, ¿eh? Sí, bueno. Perdona que pregunte. No, está bien, nos encanta, gracias, bien, Manuel. claro. Nos Yo encanta. me gusta hacer, pero yo soy muy preguntón. Mira, ahora, me parece genial, y yo estaba viendo, me estabas diciendo también que dices que Cristo no es Dios, ¿no? Dice que no, o sea, tienes una postura, Claro, o sea, y nosotros pues... Dios es el encantados. creador. Claro. O sea, hasta donde yo Vale. sé y he podido leerlo mucho con ustedes. Sí, Vale. sí, no te Pero preocupes. Dios es el creador, ¿cierto? Ajá. Dios creó Cada uno tenemos nuestro el tiempo. mundo, Ajá. etc. Pero Jesús, como dijeron, Jesús no puede ser Dios, Ujú. porque solo hay un Dios. Vale. Por eso somos monoteístas, Ujú. un solo Dios. Vale. No, si no, seríamos como los incas, Ya. muchos dioses, Vale. entonces, o los egipcios, etc. Vale. No somos monoteístas, Vale. o los hindúes. Pero la cosa es, si somos monoteístas, entonces más aún no puede haber dos dioses. Vale. Dios, No, nunca hay dos dioses. entonces eso no sería, o Dios es el Ajá. omnipresente, omnipotente, Exacto. y Jesús es el compotente. Se tiene que explicar la Santa Trinidad. Vale. Yo te puedo explicar un poquito, Vienen ¿vale? tres personas. Ahora en misterio Marcos de la 2. Trinidad. Marcos 2, Ahí va. vamos a demostrar la divinidad de Cristo, ¿vale? Para que veas tú mismo con tus ojos Es el qué es lo que el dice, misterio de que la Cristo es Trinidad. Dios, Tontamente yo iba a primera de Juan 5:7. ¿vale? pero bueno. De ahí vamos a 1 Juan también, ¿vale? Y un ratito, Pero me digo, están llamando ahí. digo tontamente Ah, porque bueno. sé lo que No, está quiero bien. decir. Vale. Marcos 2, vamos a ver la omnipotencia, vamos a ver la omnisciencia y la gracia de Cristo. Mira, Ya. mira. Primero voy a orar, ¿vale? ¿Puedo un poquito? Sí, ¿Vale? claro.
Amor Padre Todopoderoso, Señor, seas tú utilizando nuestras vidas, Señor, y seas tú, Cristo, exaltándote, Padre, como tu Dios, danos luz, Señor, y poder entender tu palabra, y seas tú, Señor, quien obra en los corazones de que estamos aquí presentes, Padre. Demuéstrate tú, Señor, en las Escrituras y utiliza mi miserable vida para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vale. Leamos el primer texto, dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, ¿no? Sí, estamos Te seguimos. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, dice. O sea, Cristo dice que entra en Capernaum, ¿no? Y dice que estaba en una casa, ¿verdad? ¿Todos me siguen? Sí, ya estás en contra. Vale. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. O sea, no cabían, dice el texto, ¿no? Versículo 2. Y él, Cristo, les predicaba la palabra, ¿vale? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, ¿vale? O sea, vienen, dice, 4 personas y traen un paralítico. Y como no podían acercarse a él, dice, a causa de la multitud, o sea, también vemos la audiencia ahí, que había mucha gente, ¿verdad? Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Ves? O sea, hacen una abertura y bajan el lecho, pues es la cama, ¿verdad? Del paralítico, ¿no? Al ver Jesús la fe, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Creer, ¿sí o no? Pero dice el texto, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, ¿vale? La palabra ahí, fe en griego, significa una firme persuasión, estar convencido de algo, ¿verdad? Entonces, la fe, dice la Escritura, que es por el oír la palabra de Dios, ¿no? La fe es intelectual en las promesas de Dios, ¿vale? Entonces dice, Cristo, estamos viendo que ahí su poder, su gracia, que está perdonando sus pecados, dice, ¿no? Algo que solamente Dios hace, ¿verdad? El Antiguo Testamento, si tú has leído, solamente Dios perdona, ¿verdad? Él se toma la autoridad, dice, tus hijos, tus pecados te son perdonados, ¿vale? Entonces dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, las cuales cavilaban en sus corazones. La palabra cavilar ahí está hablando de que ellos estaban pensando, ¿vale? Estaban pensando, ¿vale? ¿Por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¡Ey! Punto. Mira, ahí le está diciendo los escribas. Ellos eran los eruditos de la Torá. Y ellos saben que solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Cuál es el punto? Que le están diciendo blasfemo a Cristo, porque Él se estaba atribuyendo la autoridad de Dios para perdonar los pecados, ¿verdad? Ahora, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban, y conociendo, dice, y conociendo Jesús, dice, en su espíritu que cavilaban. O sea, ellos están pensando, pero él dice que ya, ¿qué? La palabra en griego es epiginosko, conocer algo con precisión, le leyó las mentes. Ahora, entendemos ahí, esa cualidad lo tiene solamente Dios. ¿Quién es omnisciente? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta o no? Conoce lo que están pensando los escribas con precisión. Y mira, de esta manera dentro de sí mismo le dijo, ¿por qué piensan? ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué están pensando? Los escribas no estaban murmurando, ¿eh? Estaban pensando. Yo no puedo leer tu mente. Si Cristo no fue Dios, entonces no hubiera podido leer sus mentes. Pero él dice que les leyó las mentes, conociendo, dice, que ellos pensaban. Entonces, cuando se bautizó Jesús, ¿ya? ¿Quién bajó en forma de paloma? Dice como paloma, es una figura literaria. Baja como paloma, la tercera persona de la Trinidad. Él fue empoderado. ¿Y habló quién? El Padre. El Padre, que es la Trinidad. Dios. Es Dios. Pero ahí vemos la comunión de la Trinidad. Se hace presente como figura. Ajá. Y acá se hace presente como que está dentro de Jesús. Claro. Que no pudo hacerlo en el bautizo, también lo mismo. ¿A qué te refieres? ¿Que la Trinidad esté junta ahí? No. Entonces, que Dios se represente en vez de forma de paloma, como decía, se represente como... No. Cuando habla de
de paloma es una figura literaria, es Figura un símil, literaria. ¿vale? Sí, sí. Es como paloma, desciende como sobre- paloma, o sea, eras el esposa, espíritu, dice. sí. Desciende como paloma y entra en el cuerpo de Cristo, ¿vale? Y de ahí dice que es bautizado, sumergido en el agua y es empoderado y fue llevado al desierto para soportar las tentaciones de Satanás, ¿vale? Pero esa es otra cosa. Ahí vemos también lo que tú estás mencionando, hay una comunión entre la Trinidad, ¿viste? Hay una sustancia. El Padre da su voz, Cristo está en la tierra y baja el Espíritu como paloma. Ahora, pero si tú te das cuenta que Cristo cuando se bautiza está en el Antiguo Testamento, porque ahí no estaba el Evangelio todavía, o sea, se estaba creando. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo entraba y salía, pero en el Nuevo Pacto el Espíritu Santo se queda, ¿verdad? Entonces, pero eso no es el punto, ese sería otro estudio, ¿no? Ahora, vamos a ver. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, quiero repetirlo, que pensaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así entre vuestros corazones? Dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? Decirle, levántate, toma tu lecho y anda, ¿vale? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahí Cristo, estamos viendo que Él no discute. Él no está discutiendo cuando le dicen blasfemo. Él está cumpliendo una profecía de Daniel, diciendo, era un término, el Hijo del Hombre era un término del Mesías para mostrar su humanidad, ¿vale? Ahora, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice, ¿vale? Ahora, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿vale? Entonces a él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Ves que lo sana? ¿Ves la omnipotencia? Lo sana. Eso no lo hace un hombre cualquiera. No lo hace un fariseo, un escriba, un saduceo. Lo hace Dios. Ahora, lo que dice, ¿no? Lo que aquí vemos que Cristo tampoco no discute la premisa de que le están diciendo blasfemos, sino él dice cumple la profecía y dice para que sepáis, pone su autoridad, que el Hijo del Hombre, o sea, él le están dando a entender que eres la profecía que habían prometido los profetas. Eso lo vemos en Daniel, ¿vale? Entonces, no discute, porque había, en contexto histórico, habían 3 clases de blasfemias que eran graves para el pueblo de Israel. 1, era ofender a Dios. 2, ofender la ley, ¿vale? Que es la Torá, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Y tercero, era hacerte pasar como divino o como Dios, ¿no? Él no discute, él demuestra su omnipotencia. Toma tu lecho y anda. Demuestra su autoridad entre los fariseos, porque estamos viendo, ante los escribas, que la audiencia está ahí, hay gente pecadora, pero dice que todos, en versículo 12 dice que todos se asombraron, dice, glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Me entiendes? O sea, ¿se dieron cuenta que era Dios? La misma escritura te lo está mostrando. ¿Verdad? Contextos. Bien, hermano. Dios es bueno. No, bueno, luego venir seguido que lo para. Volver a la charla. Ha sido el Señor que nos usa, ¿no? A mí no me gusta, el enfoque es que conozcan al Señor y que el Señor nos da vida eterna a quien sea, pecador, quien haya pecado, lo que sea, el Señor es tan bueno que dice que si el corazón se arrepiente de sus pecados, tienes vida eterna, porque somos infinitos. Tenemos un alma. Yo no soy doctor, como te digo, tú sí lo eres, ¿vale? Pero la Escritura dice que somos eternos y hay 2 eternidades, cielo e infierno. No hay purgatorio, eso lo crearon en 593, el Papa Gregorio I. Gregorio y el gran Dante, vale. Lo creó Gregorio. Infierno. ¿Ven? Y entonces te invito a que creas en Cristo, ¿vale? La Escritura lo muestra, lo puedes verificar. Marcos 2, lo lees, recontraleelo, y el Señor pues obra en tu corazón y acá tienes personas que te aman. Gracias, Ale, me has traído a tener tema que hace tiempo no hablaba de esto. Es la manera en que te puedo demostrar mi carácter. Se va a quemar la iglesia y no me va.
¿vale? No somos pecadores, acá no hay perfecto. No, Yo claro. no soy perfecto, yo soy puedo ser habré pecado más que tú, o qué sé yo, no sé, puedo ser más perverso, peco con el corazón, pero acá lo que exalta es la gracia de Cristo. Yo creo que acá lo que debe ser es no decir que todos somos pecadores, todos, como dije, o poquito Claro. o mucho, tenemos pecado. Claro. Digamos lo que digamos. Ujú. Pero el detalle es dar a entender que, pues para mí, que no todo está perdido. Claro que no. Y eso sí, como algún día dije, la mayoría que puede acercarse a Dios es que, o a veces, no siempre, la mayoría, porque agarro el término, es que a veces toco fondo, Ujú. y si tocas fondo ya no queda más abajo, porque es el fondo. Y que queda subir, que es lo único. Entonces, parte de, pues, una parte de subir a algo que tú no Sí. quieres o necesitas o buscas es, por un lado, el tema de la iglesia, hay muchas maneras, pero un lado bueno, por así decirlo, es la iglesia, porque de paso te forma, Claro. porque también puedes subir a la mala con diferentes cosas que puedes hacer. Ujú. Sí, También claro. un gusto, chicos. De aquí ya te lo hemos visto. Que Pero el bueno. Señor te siga trayendo y nos siga usando A ver, Claro, siempre claro, de mira, bendición. como le dije a Ale en un momento, si desean, puedo venir. Ven. Aparte, yo puedo, si Sí. desean, para la comunidad que tienen, no sé cuántos sean, les puedo dar charlas por ahí gratuitas, si es que quieren, por el tema para pacientes que necesiten problemas de espalda, neurológicos, adultos mayores. Ay, las todo. faltas. Me avisan, les doy la charla, les Muchas explico gracias. ergonomía Sí, sí. laboral, postural en casa, o sea, doy esas charlas y ya si desean tratamiento, que también lo hago, entonces de rehabilitación, entonces ya Muchas podemos gracias. hablar y ya, como, Muchas como gracias. decimos en Perú, yo soy peruano. Yo ¿Viene también soy a peruano. domicilio lo hace? Sí, sí, también a domicilio. Más voy a domicilio, pero entonces me avisan, yo voy. Ah, Y si bueno. son de acá ya no... Muchas gracias. Les hago un súper descuento con cariño. No, muchas Ya, gracias ya, por tu pero- La disponibilidad. tarjeta, bueno, el contacto. Acá ¿cómo no. pasa? ¿Tienes tarjeta? Mi prima Yo en tiene mi tarjetas. mochila no tengo tarjeta. Ah, menos mal, le damos muchas tarjetas. 3 meses dije, me Vale. ayuda. Pero acá le pedimos a Ali, me avisan. Y si no, yo le paso. ¿Tú ven presencialmente? Tengo una. Agarrado todavía mejor Bueno, tengo Venga, una la tarjeta. la próxima vez, pues. Y ya traigo. Sí. La RAI me avisan, yo gustoso si quieren alguna charla. Muy aparte, claro. Fisioterapeuta. Es bueno ser el tema mental y religioso, estar sano. También. Pero también eso influye estar sano físicamente y mentalmente. Claro, lo manda la Biblia también. Es justo eso iba a llegar. También, La Biblia manda, también. no solamente es estar bien Sí. espiritualmente, sino Claro. también es Claro, Jesús cuidarnos. trata tu salud mental, física, como tratarás a tu alma. Si tu alma lo Claro. cuidas con Biblia, lecturas, aprendizaje, Claro. es lo mismo con tu cuerpo. Claro. Sí. Claro. Es lo mismo No que, a la bebida, es lo hermanos. mismo que ha tratado No a la bebida. al afanarse esa ansiedad, ¿no? Te produce problemas mentales, ¿no? Se llaman dolores Claro. somáticos, que somatizas un dolor que esté en tu cabeza, estrés, emoción. Yo siempre digo, los dolores que aparecen en uno es tu esposa, dinero, hijos, trabajo, enamorado, enamorada, enamorados. ¿Qué Eso es pasa? novio. Novias, perdón, Enamorado, novias. enamorado. Entonces, siempre es bueno la parte psicológica y corporal, cuidado. Sí, La tienes parte mucha razón. emotiva lo tienen acá, ustedes creo que me conocen Eso. mucho más que yo. Lo que tenemos ahí son promesas. Y nosotros, lo que nosotros creemos es por fe sus promesas. Vida eterna, nuevo mundo, cuerpo sin pecado. Es complicado entenderlo con la mente, pero son promesas que Dios ha dado, ¿no? Entonces, más que todo de motivación, eso no, es verdad absoluta. Es un fin, No es mensaje de motivaciones, claro, es un fin. es verdad absoluta, ¿no? La persona busca la razón de su existencia, ¿no? Ahí te lo da. Es un fin, todos buscamos una determinada cosa. Cada uno quiere algo. Sí, sí. Que a ti te parezca bien lo que yo quiero, que me parezca bien, y eso, pero cada uno quiere algo. Y cada uno lucha para eso, sea en lo que sea. Y esto es un medio. Yo siempre he dicho, la Biblia, los grupos, los religiosos, son un medio, porque hay muchos medios para llegar a Dios, no hay solo uno. Hay muchos que he visto que Vale. son muy creyentes, Ujú. pero solo están en casa. No van a iglesias, no van
Porque lo Claro. que, como dice Dios, es omnipresente. Pero Sí. también es un mandato del Lo que Señor. pasa- Es un eso sí, o sea, es Que no parte podemos. de asistir. Como también, por ejemplo, yo estoy en contra de las imágenes, ¿no? Claro. Bien, está bien. Qué bueno. Porque justo ir a una iglesia a pedirle a una imagen que lo ha hecho un hombre Sí, sí. a pedir algo. Mm. Lo puedes pedir en tu casa tú tranquilamente. Mm. Pero no es por molestarles, ¿eh? Te No, digo. no, 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 ¿por no, qué al ir- Tampoco revés. creemos en las imágenes. Al revés. Pero ¿por qué ir a una iglesia? Sí. Sí, también lo puedo hacer en mi casa porque yo siento Claro. que vale para mí. Lo que pasa es que si tú ves en la escritura, los apóstoles y tanto los cristianos primitivos se reunían, pero eran personas que habían creído en Cristo. En realidad la iglesia no son paredes, sino No. la comunión. Es la- O sea, si la nosotros unión de nos reunimos personas. acá, pues necesitamos un techo, eso es lo lógico, ¿no? Pero... ¿Es lo mismo acá o en un parque? Claro, es Claro. lo mismo. Pero, claro, entonces la iglesia somos nosotros. La comunión, alentarnos. Mi hermano cae, de repente ha caído en pecado o tiene problemas, vamos nosotros y con la ayuda del Señor lo levantamos. Esa es la iglesia, ¿me entiendes? Lo ayudamos para que mejore y siga el Señor de manera correcta. No perfecto, porque dice él en las bienaventuranzas que tenemos hambre y sed de justicia. O sea, no alcanzamos, solamente tenemos hambre Claro. y seremos saciados, futuro, ¿no? Y enfatiza a ellos, los que están en Cristo, ¿no? Listo, Entonces, chicos, un gusto. Tengo que retirar. Sí, Disculpen. Perfecto. A ver, a ver.